No vas a poder creer estos datos. Los pobres tienen de media una fuente de ingresos, mientras que la clase media solamente dos y las personas ricas, las ricas de verdad, entre 5 y 7. El ingreso principal de un pobre es el sueldo. En el caso de la clase media es su salario o también un autoempleo, un pequeño negocio que ellos mismos trabajan. Y en el caso de las personas ricas tienen negocios con sistemas y también inversiones. Los pobres hacen que su vida dependa de ese salario. Su dependencia es extremadamente alta. Lo mismo sucede con la clase media. Dependen de su empleo o de su autoempleo. Pero en el caso de las personas ricas, su dependencia con un único ingreso es muy baja. Los pobres y la clase media no diversifican, mientras que los ricos tienen una diversificación muy pero muy alta. El tipo de ingresos predominante tanto en pobres como en la clase media es un tipo de ingreso activo, es decir, cambian tiempo por dinero. Mientras que las personas ricas tienen un mix entre ingresos activos e ingresos pasivos, siendo estos últimos los más predominantes en el largo plazo. La capacidad de ahorro de los pobres es muy baja. De la clase media, digamos que baja, mientras que de los ricos es muy pero muy alta. La educación financiera, por su parte, es nula en los pobres, muy baja en la clase media y muy alta en los ricos. Si miramos el horizonte de la planificación financiera de las personas pobres, miran todo a muy corto plazo, van día a día, incluso hacen changas del día y se gastan todo ese dinero. La clase media va mes a mes, es decir, a corto plazo, mientras que los ricos piensan a largo plazo, incluso piensan en generaciones. En caso de perder una fuente de ingresos, en el caso de los pobres tienen un colapso total. En el caso de la clase media puede ser aún peor, es lo mismo pero con mucho estrés. Tienen un estilo de vida que es difícil de dejar. Por el lado de los ricos, el impacto es mínimo. En caso de no trabajar, los pobres no tienen ningún ingreso. Los clase media pueden tener un ingreso mínimo, pero no les alcanza para vivir. Y en el caso de los ricos, tienen ingresos muy altos. La mentalidad dominante en los pobres es la de consumo, al igual que de la clase media, mientras que los ricos piensan en crecimiento y protección. Si tenemos en cuenta los sistemas, en el caso de los pobres es inexistente, al igual que en la clase media, pero los ricos tienen sistemas muy avanzados. La escalabilidad del ingreso, en el caso de los pobres, es nula, mientras que en el caso de la clase media puede tener alguna posibilidad de escalado. Por el lado de los ricos, la capacidad de escalado es muy alta, porque casi todos sus ingresos no dependen de él. El crecimiento patrimonial de los pobres es muy lento, en la clase media lento y en el caso de los ricos exponencial. La disposición del tiempo entre los pobres es muy limitada, no pueden hacer prácticamente nada, al igual que la clase media, mientras que los ricos tienen libertad total. Los objetivos financieros en cada caso son totalmente diferentes. Los pobres piensan en llegar a fin de mes, los clase media en vivir un poco mejor, mientras que las personas ricas piensan en libertad financiera. La diferencia clave en todo esto está en la cantidad y en la calidad de fuentes de ingresos. Los ricos no solo tienen más fuentes de ingresos, sino de mejor calidad. ¿Cómo puedo crear nuevas fuentes de ingresos de alta calidad? Comenta la palabra secreto y te mando un sistema detallado. Ahí vas a poder crear tus propias fuentes de ingresos de manera muy simple. Te lo mando por privado.